equipos a cargo de la operación, de las evaluaciones cuantitativas, pero también en mucha interacción con la autoridad, contestando las fiscalizaciones de la autoridad y también participando con la Suceso bien activamente. Y un poco lo que cuenta este monito, ¿no? Es como yo me veo participando con este mundo de 3 partes, y esa experiencia que acumulé es la idea de contarles hoy día, como en las expectativas. Bueno, ¿qué es lo que queremos ver puntualmente hoy? Básicamente es conocer la estructura común que comparten los protocolos. Vamos a ver en la segunda parte un ejemplo puntual con ruido, pero vamos a ver que los protocolos tienen unas características comunes. La idea es también ver qué conexión hay con los sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional, que es fundamental. También queremos reforzar la idea de un concepto del que no se habla mucho, pero que es súper relevante, y van a ver la relevancia aún más con el sistema de información que creó la Suceso, que es la de los grupos de exposición similar. También la idea es conocer el sistema de información que creó la Suceso, que se llama EVAS, que probablemente muy pocos lo conocen, no tienen información, pero es muy relevante que conozcan por las implicancias que tiene. Y finalmente vamos a hacer un desarrollo práctico, un recorrido de Prexor en cada una de sus etapas, con un ejemplo concreto de una empresa ficticia. Así que me parece que va a ser bastante útil esa última etapa también. ¿Ya? Como les comentaba, esto lo vamos a dividir en 2 partes. Primero, un recorrido general por los protocolos. No vamos a entrar en ningún protocolo en específico, vamos a tener una mirada bien amplia, para luego, en la segunda etapa, hacer un ejercicio práctico con Prexor. ¿Ya? Lo primero, es una lámina que yo le tengo mucho cariño, pero por ahí los que me han visto presentar van a decir chuta otra vez, pero para mí es fundamental partir con esto. Básicamente todo lo que hacemos y el objetivo que tienen los protocolos es disminuir la incidencia y prevalencia de las enfermedades profesionales. Y lo relevante es que la única forma de hacerlo es interviniendo los ambientes de trabajo que tienen el potencial de enfermar a los trabajadores. No sé si voy a intentar poner el puntero láser. Esta parte del diagrama es fundamental. Tenemos una persona sana, un trabajador sano, que ingresa a un ambiente que es insano, el cual es intervenido mediante la identificación y evaluación del problema y la prescripción de medidas para intentar transformarlo en un ambiente sano. Y de esta forma conseguir lo más relevante, que es romper el círculo de la enfermedad. Eso es lo fundamental, este círculo que vemos al inicio, que termina en un trabajador que no estaba enfermo, que lo termina enfermando producto del trabajo. Interviniendo este ambiente de trabajo, logramos romper el círculo de la enfermedad. Y ese es el principal objetivo de los protocolos, que básicamente son, como dice su definición, instrumentos diseñados por una autoridad competente, que principalmente es el MinSal. Hago la salvedad básicamente por manejo manual de carga, que lo hizo el Ministerio del Trabajo, y que tienen el principal objetivo de entregar directrices en cómo cumplir con este objetivo del que veíamos recién, que es disminuir la incidencia y prevalencia de enfermedades profesionales. Nos entregan reglas, nos ayudan, nos dicen un poco el cómo, nos definen el cómo. Hasta antes de los protocolos probablemente nos manejamos solo con el 594 como referencia de los límites permisibles, y en mi experiencia yo empecé a trabajar casi a la par cuando se lanzan los protocolos, y yo soy pro protocolos. Lo primero que debo decir es pro protocolos. Me ha tocado ver cómo con los protocolos en marcha se empieza a hablar del tema, empieza a ser relevante las enfermedades profesionales, empiezo a ver que las empresas implementan las medidas respectivas, ya los accidentes dejan de tener casi el monopolio, y las enfermedades profesionales empiezan a tener visibilidad. Obviamente no es suficiente y hay mucho por hacer todavía, y los protocolos en sí tienen deficiencias que se tienen que ir subsanando con el tiempo. ¿Qué protocolos existen? Bueno, yo los agrupé con la lógica de si es que son los primeros de riesgos químicos o biológicos. Está el de sílice, coloqué entre paréntesis Planesi, porque erróneamente se habla de Planesi, y el Planesi hace referencia al Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis, que es un documento distinto, que es el objetivo país. El de sílice es un protocolo de normas mínimas. Tenemos a los citostáticos, plaguicidas, fiebre Q,
que es un protocolo que aplica casi exclusivamente a la zona sur. Tuberculosis, incorporé ahí la dermatitis, y en los físicos incorporé patologías de la voz, que si bien es cierto no son protocolos como tal, sí la Suceso los incorporó en su compendio respecto a la calificación de enfermedades profesionales y entrega directrices. Por lo tanto, es bueno que lo puedan ver. Yo les dejé el link aquí abajo. No, acá no está el link, va a estar más adelante. Hago un link al sitio de la H, que me parece que tiene un buen resumen de información de todos los protocolos. Yo recomiendo visitarlos, no es porque hayas estado trabajando ahí, sino que en general he visto que se transforma como en una página de referencia cuando uno quiere indagar en mayor información. Dentro de los protocolos de riesgo físico, de agentes físicos, tenemos al ruido, ¿no es cierto?, el Prexor, la radiación UV, que ya veíamos que ustedes lo conocen y lo han aplicado, hipervaria, hipovaria, y como les comentaba, el de patologías de la voz, que es súper frecuente en el sector de educación. Por el lado ergonómico tenemos manejo manual de carga, y tenemos el TEMER. Es súper importante ponerle el apellido, el EES, que no sé si todos saben, que se refiere a extremidades superior, y es doblemente importante porque pronto nos van a sorprender con el protocolo de trastornos musculoesqueléticos de extremidades inferiores. Así que ahí les comento que se vienen nuevos desafíos futuros. Y obviamente el protocolo de factores psicosociales, que es sumamente importante. Hoy día, ayer la Suceso lanzó su anuario, y donde destacan nuevamente las enfermedades profesionales en el primer lugar, tanto en incidencia, en número de casos, como también en la cantidad de días perdidos asociados a enfermedades profesionales de salud mental. Es por lejos, y desplazó al TEMER, que era habitualmente el primero, es por lejos el agente que más enfermedades profesionales está causando hoy en día en el país, ¿no? Y es un protocolo que además tiene un alcance general, es quizás el único protocolo en el que no hay que hacer una identificación de peligro, porque se asume que la gente está presente en todos los sectores. Lo primero, esta lámina me parecía importante colocarla al principio, y que no basta con medir y vigilar. Y esto es como una crítica, me permito hacer la crítica, porque se tiende a simplificar los protocolos en una instancia de 2 pasos, donde lo primero es medir y lo segundo es tener a los trabajadores en vigilancia de salud. Y se tiende a pensar que es casi una fotografía. Me tocó escuchar mucho hablar de yo ya implementé los protocolos, o yo estoy al día con los protocolos. Y los protocolos no son una foto, es un proceso que, como vamos a ver, continuo, donde probablemente lo que yo ya hice es una parte y que voy a tener que estar reiterando en el tiempo. Cuando nos preparábamos para hacer este webinar, empezamos a investigar algunas empresas que ofrecían los servicios de implementación de protocolos. Nos sorprendió ver que muchas coincidían en ofrecer a la empresa la externalización de los protocolos. Es casi como, deja en mis manos, yo me hago cargo, tú no hagas nada, yo te soluciono el problema. Y eso, desde mi punto de vista, es algo que es impracticable. Es como casi pretender entregar la formación, la educación completa de los hijos al colegio, y yo no soy parte de nada. No, los protocolos obligan a ser parte absoluta y a entender que es un proceso continuo y que es mucho más complejo que solo 2 partes. Este diagrama es una visión mía particular de cómo yo veo la estructura de los protocolos. Es un traje que me parece que es común a la gran mayoría de los protocolos. Si bien es cierto, algunos se van a activar con mayor fuerza en alguna de estas etapas, en general están presentes en la mayoría. Comentaba recién, por ejemplo, que el de riesgos psicosociales no tiene sentido una identificación porque se asume que la gente está presente. Hay algunos que no consideran la evaluación cuantitativa, como por ejemplo el de radiación UV, pero sí hay una evaluación cualitativa, un checklist que hay que aplicar. Y en general todos coinciden con lo mismo, desde la identificación, avanzar por la difusión, que es súper importante, caracterizar, que es un poco lo que podemos encontrar en el de ruido, en el estudio previo, la evaluación propiamente tal, que es como lo más conocido.
corregir y controlar, donde voy a hacer parte en esa etapa la vigilancia de salud, y posteriormente el verificar, y el verificar nos va a devolver a la etapa de evaluación probablemente, y quizás en alguna previa también. Pero lo interesante de esto, y esto por favor entiéndalo, es súper importante, el protocolo es continuo. O sea, yo partí implementando un protocolo y probablemente no lo voy a dejar de implementar nunca. Los protocolos en general, como están diseñados acá en Chile, tienen muy pocas oportunidades de salida. O sea, prácticamente todos tienen el concepto idealista de que llegué a la situación donde no voy a enfermar a los trabajadores, y eso en muchos de los sectores es muy difícil de conseguir. Y nuestros protocolos están armados en base a la exposición del lugar de trabajo y no necesariamente a lo que recibe el trabajador. Por ejemplo, en España el de ruido considera la atenuación de los protectores auditivos para definir un nivel de riesgo distinto. En Chile eso no ocurre, en Chile se sigue mandando la exposición en el ambiente de trabajo. Por lo tanto, bajo esa condición es súper difícil cambiar el nivel de riesgo a uno aceptable. Muchas veces es impracticable, imposible. ¿Ya? Un motocerrista, por ejemplo, de CONAF, probablemente siempre va a seguir marcando un nivel crítico en ruido, y el protocolo, como está definido, nos obliga a iterar constantemente. Aquí yo dejo también un poquitito la ayuda de Claudio, ¿no? Porque él es el especialista en sistemas de gestión, pero ya solo la lámina, el diagrama, nos lleva a pensar de que los protocolos comparten mucho con la lógica de los sistemas de gestión. Aquí está el diagrama de la ISO 45001. Y básicamente, algo con lo que me gustaría que se queden es que los protocolos sí o sí deberían comportarse o deberían funcionar bajo la estructura de un sistema de gestión. Y no todos los protocolos lo definen como una obligación. Ruido, por ejemplo, sí lo considera, pero no está presente en todos, ¿ya? Por lo tanto, es importante que al momento de implementarlos siempre piensen en la necesidad de que deben funcionar bajo una lógica de un sistema de gestión. Claudio, te dejo ahí si es que quieres comentar esta y el par de láminas que vienen. Yo, Claudia Morales, yo voy a hacer el comentario, dado que somos especialistas en sistemas de gestión. La lámina que viene es donde lo puedes colocar. Sí, sí, Bueno, igual sí. yo soy host. En la lámina que viene lo que tratamos de hacer fue identificar requisitos de la norma en donde se habla de salud ocupacional. Y la verdad es que cuesta encontrar un lugar donde no se mencione el concepto de salud ocupacional. Pero como siempre, como tú dijiste, es como el hermano pequeño, el que cuando tenga tiempo lo voy a ver, siendo que es tan importante, tan relevante. Entonces habla en la política de enunciar la protección de las personas respecto de su salud, definir roles y responsabilidades para abordar la salud de los trabajadores, consultar a los trabajadores respecto a si sus labores los están protegiendo o requieren elementos adicionales. Después, si nos vamos a la parte de la P acá, que es todo lo que es planificar, está presente la identificación de peligros y evaluación de riesgo, y acá obviamente toda empresa que quiera implementar ISO 45000 va a tener que tener su método para todos los métodos referidos a cualquier agente diferente, o sea, y eso te lo da el protocolo, te dice cómo evaluar todo lo que es cumplimiento legal. Eso además está decir, los protocolos obviamente es parte de la legislación actual y es lo que hay que cumplir. Planificar acciones y objetivos en materia de salud ocupacional. Después, hacer tomar conciencia al trabajador y comunicarle las medidas de control. Realizar el control operacional, ok, una vez que medí, defino una forma de trabajar y eso lo tengo que mantener en el tiempo. Hacer seguimiento a los agentes en el tiempo, medir el desempeño y finalmente, si encuentro algún incidente o una no conformidad respecto de un plan que yo implementé, tengo que hacer acciones correctivas. Todo eso nos muestra el planificar, el hacer, el verificar y el actuar es la forma de que ISO 45000 le dice a la empresa, ok, la salud ocupacional se trabaja de la misma forma que se trabajan los accidentes.
Eso es lo que queremos aportar en este punto respecto de 45.000. Deseo al mando de Súper. nuevo. Gracias,